Mis hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Literalmente les digo, no se duerman eh, por varios motivos. Número uno, mis hermanos, porque estamos de fiesta. Estamos celebrando un evento demasiado grande. ¿Ok? Quiero que tú te pongas a imaginar, ¿verdad? Aquel día cuando Cristo literalmente estaba siendo crucificado. Quiero que tú te imagines aquel día cuando Jesús estaba recibiendo cada uno de esos golpes, cada uno de esos latigazos en su cuerpo. Quiero que tú te imagines cómo su carne estaba siendo desprendida cada vez que le daban un latigazo. Y quiero que tú te imagines aquel día, mis hermanos, cuando había un grupo de personas que se estaban burlando de él, diciéndole, ¿es verdad que tú eres el rey? ¿Es verdad que tú eres el Mesías? Bueno, si es verdad que tú eres el rey, ten. Y le ponen su corona de espinas sobre su cabeza. Si ustedes han mirado la película de la Pasión de Cristo, mis hermanos, esa película se queda corta con lo que realmente pasó, ¿verdad? Esa película de alguna manera solamente nos da un pedazo para que nosotros nos imaginemos qué tan cruel, qué tan desgarrador, qué tan inhumano fue ese día, ¿verdad? Pero lo glorioso, mis hermanos, como leímos en la mañana, fue aquel día cuando Cristo resucitó, ¿verdad? Así que yo quiero que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nos ponemos de pie para darle reverencia a su palabra. Si miras a tu hermano de al lado que está cabeceando, mi hermano, yo te pido que por favor tú le digas, levántate, hermano, despiértate. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Vamos a orar. Padre, Señor, estamos plenamente agradecidos por el privilegio que nos das de estar aquí en esta mañana. Sin duda alguna, Señor, todavía hay personas, Señor, que no han entendido el mensaje. Todavía hay personas, Señor, que necesitan mirar y entender cuán valioso fue ese sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús en la cruz. Hoy, Padre, mientras nosotros somos expuestos a tu palabra, Padre, queremos que nuestros corazones queden, Señor, destrozados, Padre. Y que, Padre, por medio de tu palabra, tú regeneres corazones nuevos, mentes nuevas, Señor. Señor, nosotros, Padre, solamente entendemos poco de lo que sucedió aquel día. Pero tú, Padre, así como el salmista en la mañana, él pedía, Señor, que tú le aumentaras ese amor por tus estatutos. Nosotros queremos que nos aumentes la fe. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Quiero comenzar con una pregunta y quiero que sean sinceros y quiero que, si son tan amables, quiero que levanten la mano todos aquellos que son cristianos. Muy poquitos. ¿Qué tal discípulos? Uno, menos. Bueno, mis hermanos, quiero que ustedes se den cuenta que en muchas ocasiones nosotros tenemos una mala interpretación de qué es una persona, un cristiano y qué es un discípulo, ¿verdad? Hoy en día es muy común usado el término cristiano. Tú vienes a la iglesia, no necesitas participar de un ministerio y ya eres cristiano. Te bautizaste, te haces cristiano. Pero eso no es un cristiano, mi hermano.
Eso es un discípulo. Y no hay diferencia entre un discípulo y un cristiano. ¿Ok? De hecho, mis hermanos, un discípulo es lo mismo que un cristiano y un cristiano es lo mismo que un discípulo. No más que la iglesia, mis hermanos, hoy en día se ha olvidado lo que verdaderamente significa ser un cristiano. Hoy muchas personas dicen ser cristianos. Hoy muchas personas proclaman ser cristianos, llevan sus versículos en sus playeras que dicen algún texto bíblico, comparten unos versículos en las redes sociales, comparten algunas que otras publicaciones cristianas y ya probablemente podemos decir o podemos etiquetarlos como personas cristianas, pero no viven como discípulos. Y es por eso, mis hermanos, que les hago esa pregunta al principio, porque durante este mensaje, durante toda la predicación, quiero que tú te examines, quiero que tú pienses y que tú individualmente, sin mirar al hermano de al lado, no le pongas atención tanto, nomás para decirle que no se duerma, pero quiero que tú solito autoexamines en tu corazón si verdaderamente eres un discípulo de Cristo o solamente eres un oyente más. Y mis hermanos, el día de resurrección en nuestros tiempos, pudiéramos pensar o pudiéramos decir que se ha convertido solamente en una festividad más. ¿Ok? Algunos ya lo ven como una tradición, otros lo ponen como una excusa porque no tienen que ir a trabajar. Es un día festivo para la sociedad hoy en nuestro día. Ya se hizo algo cultural, pero han olvidado el verdadero significado del día de la resurrección. Porque para nosotros, mis hermanos, no estamos celebrando un día cualquiera. Quiero que tú te grabes esto en tu mente y en tu corazón. No estamos celebrando un día cualquiera. Estamos celebrando la realidad de algo eterno. Hace rato nosotros cantábamos el canto, ¿verdad? Aquel día cuando nosotros estemos cenando con Él nuevamente. De eso se trata ese día. De eso se trata el día de hoy. De que un día, mi hermano, tú y yo tenemos la esperanza de que vamos a volver a cenar con nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ser partícipes de la Santa Cena. Mis hermanos, eso es un recordatorio que tú y yo tenemos que tomar. Pero un día, mis hermanos, esta cena no la vamos a tener nosotros aquí. Un día la vamos a tener en aquellas mesas con el Cordero. La resurrección de Cristo, mis hermanos, es lo que celebramos. Al salir de esa tumba, el momento en el que Él salió de esa tumba, mis hermanos, es el momento en que nuestra salvación fue garantizada. Es el momento, mis hermanos, el que nuestra salvación fue dicho, tú tienes una salvación garantizada de que si tú mueres en Cristo, tú un día vas a resucitar con Cristo. Ahora quiero que tú escuches bien. Porque tú no vas a entender, no vas a poder comprender la salvación eterna. Tú podrás ahorita estar pensando, bueno, ¿qué es esa salvación eterna? La escucho todo el tiempo el pastor habla de aquella salvación eterna, de aquel día cuando tú y yo estemos delante de Él. Pero ¿qué es esa salvación eterna? No la vas a entender si no entiendes el precio de Cristo Jesús en la cruz. ¿Ok? Para que tú entiendas la salvación eterna, tú tienes que entender el precio de la sangre que fue derramada en aquella cruz. Si no has entendido la condición en la que tú estabas o la condición en la que tú todavía estás el día de hoy, no vas a poder valorar el precio de la sangre de Cristo Jesús. Para que tú puedas valorar el precio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz, tú tienes que entender cuál es tu condición física y espiritualmente. Si tú no entiendes, tú no vas a poder entender la salvación eterna, no vas a poder entender el valor de la sangre de Cristo si no entiendes tu condición. ¿Qué condición te refieres, hermano? Bueno, mi hermano, yo creo que tú escuches el Evangelio en esta mañana como si fuera la primera vez que tú lo estuvieras escuchando. Porque hay personas aquí
que llevan años. Hay personas aquí que llevan años en la iglesia y puede que todavía no hayan creído en el Evangelio. O están viviendo una vida superficial. Porque puedo ver en algunos que viven como si no estuvieran cargando su cruz. Y yo quiero que tú vivas cada día de tu vida que Dios te da en esta tierra cargando tu cruz. Yo no quiero que tú vivas pensando que no hay una cruz que cargar. Hay una cruz que tú tienes que cargar hasta que tú te mueras. Si tú no estás cargando esa cruz que Cristo nos mandó a cargar, mi hermano, quiero que te preguntes si verdaderamente eres un cristiano. Mira lo que dice Pedro, primera de Pedro, ahí en el versículo 18. Dice que Cristo murió por los pecados. Tus pecados, mis pecados, por todas. Dice que el justo por los injustos. El justo por los injustos. Quiero que tú pienses en esto. Quiero que tú te imagines un hombre culpable de crímenes atroces. Los crímenes más graves que tú te puedas imaginar en esta tierra. Tan culpable es este hombre que cuando está enfrente del juez para darle su sentencia, el juez tiene que sentenciarlo a pena de muerte. Así de grave es este hombre. Y cuando está a punto de ser ejecutado, en ese lugar donde ya no hay absolutamente nada que lo pueda defender, en esa corte, donde no hay ninguna excusa que lo pueda salvar, la condena del juez, mis hermanos, es una condena justa. El juez lo condena a pena de muerte por cada uno de los crímenes que este hombre cometió. Y no hay injusticia en la decisión de este juez. Pero de repente entra un hombre al tribunal, trae evidencia, trae documentos y declara, mis hermanos, este hombre algo inesperado que nadie se imaginaba dentro de esa corte. Y ese hombre se para y dice, ese hombre que estás a punto de ejecutar es inocente, yo soy el culpable. El culpable, el hombre que cometió crímenes atroces, sale libre. El juez acepta el intercambio, el hombre sale libre y el inocente, aquel hombre que no había cometido ninguna infracción, muere en lugar de aquel hombre culpable. Ahora, días después, este hombre que tenía que haber muerto por sus crímenes, este hombre que había sido salvado, vive como si nunca nada hubiera pasado. No le da honra al que murió por él. No cambió absolutamente nada de su vida. Sigue cometiendo los mismos crímenes con los que él había sido, con los que el juez le había dicho. No muestra nada de gratitud. Vive igual, sin absolutamente ningún cambio. Ahora, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero ¿tú sabes quién es ese hombre? Nosotros. Tú. Yo. El inocente que murió en tu lugar es Cristo. Y puede que tú te estés preguntando, bueno, pero yo no he cometido crímenes tan graves. Yo no he cometido crímenes donde yo merezca pena de muerte. Y puede que no hayas cometido físicamente crímenes de esa magnitud. Pero si por ti fuera, mi hermano, si por ti fuera, tú ya estuvieras cometido cada uno de esos crímenes. Mira, en muchas ocasiones hemos mirado la historia de Caín y Abel. Hemos leído la historia de cómo es que Caín tuvo el atrevimiento de matar a su hermano Abel.
Y hemos mirado, mis hermanos, cómo es que Abel es asesinado por su hermano y muchos pensamos que nosotros no hubiésemos sido capaces de asesinar a nuestro hermano. Pero déjame te digo algo, que tanto tú como yo, si nosotros hubiésemos sido los primeros hijos de Adán y Eva, yo me imagino que tú y yo hubiéramos matado a Abel también. Jesús nos dijo, mis hermanos, en su palabra, Jesús en su palabra nos dijo que aquel que llama fatuo, aquel que llama tonto, y disculpen la palabra, no estoy acostumbrado a usarla, pero aquel que llama estúpido a su hermano es culpable de homicidio. Así que yo estoy esperando que tú sepas más o menos por dónde es que yo voy, a dónde quiero llegar. Porque quiero que te des cuenta qué tan culpable tú y yo somos. Hoy en día, muchas personas se jactan probablemente de no cometer pecados graves, pecados no escandalosos. Hay personas que se jactan, bueno, yo nunca he cometido adulterio, yo nunca he cometido fornicación. Y mis hermanos, hoy en día hay muchas mujeres que caen en la misma magnitud del pecado que el hombre antes cometía. La palabra de Dios nos dice en las Escrituras que cualquier hombre, cualquier que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y quiero dejarte claro algo, que esto no solamente es para los hombres, esto también es para las mujeres, porque nosotros podríamos pensar que solamente son los hombres quienes tienen ese tipo de pensamientos, solamente son los hombres que pueden caer en ese tipo de pecado, pero los índices en los últimos años han indicado que las mujeres, mis hermanos, que este pecado en las mujeres está creciendo rápidamente también. Y a lo que voy es lo siguiente. Tanto tú como yo somos culpables. Somos culpables delante del tribunal de Dios de estos pecados. No tenemos escapatoria. Somos culpables. Y mi hermano, si tú y yo tuviéramos que pararnos delante del juicio, delante del trono de Dios sin Cristo, tú y yo merecemos el infierno. Lo merecemos. Y yo quiero que tú entiendas que si nosotros no tenemos a Cristo, si la sangre de Cristo no es la que nos cubre, mi hermano, merecemos el infierno. Y aquí es donde quiero que tú empieces a preguntarte, ¿cómo es que tú estás viviendo el día de hoy? ¿Estás viviendo como alguien que verdaderamente fue rescatado o como alguien que solamente está escuchando una historia más y no hay absolutamente un cambio en tu vida? Porque tú podrías decirme, hermano, yo ya acepté a Cristo, yo ya me bauticé, pero ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida íntima? ¿Cómo estás viviendo tu vida diario? Porque si no estás viviendo como un discípulo de Cristo, mi amigo, mi hermano, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Si tú eres una persona que todavía no encuentra lo bello del sacrificio en la cruz o que no has valorado esa sangre derramada, déjame te leo lo siguiente. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Quiero que tú entiendas tu condición. Quiero que tú entiendas dónde tú estás o dónde estábamos nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 10. Déjenme lo leo del versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera.
Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Escucha bien. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay solo uno. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víboras hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiero que tú mires esto. Quiero que tú entiendas. No hay justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas personas hacen lo justo de acuerdo a este versículo? A estos textos que leímos. Ninguno. ¿Cuántas personas pueden entender que tienen que buscar a Dios? Nadie. De acuerdo a lo que dice Pablo aquí, dice que todos se han descarriado. ¿Cuántos? Todos. Pablo lo resume con un versículo y está en el versículo 23. Mira lo que dice ahí adelantito. 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Todos. Déjame te digo algo, hermano. Lo que Pablo está diciendo en este texto es que todos han fallado en su intento de hacer el bien. Cada una de las personas que ha intentado de buscar a Dios por su propia cuenta, cada una de las personas que han tratado de hacer lo bueno por su propia cuenta, han fallado. Todos. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 23 que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y mi amigo, mi hermano, todos han pecado. Tú y yo, la persona que está al lado tuyo, la persona que está atrás de ti, la persona que está enfrente de ti, cada uno de nosotros hemos pecado y cada uno de nosotros hemos fallado al blanco. No hay absolutamente ninguna persona que pueda hacer lo bueno. Ahora, déjame te digo algo. No es que simplemente fallamos un poco. No, es que estabas completamente corrompido. No es simplemente que necesitabas ayuda, tú necesitabas ser rescatado. Mis hermanos, estábamos hundidos, estábamos muertos en el pecado. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Juan 8:34 nos dice que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Tú y yo éramos esclavos del pecado, o si tú no te has dado cuenta, puede que tú todavía sigas siendo esclavo del pecado. No eras libre, eras esclavo. Quiero que tú te preguntes, ¿qué hace un esclavo? ¿Qué potestad, qué puede hacer un esclavo? Nada. Más que solamente rendir su vida a su amo. En este caso, si el pecado es tu amo, si tú te dejas gobernar por el pecado, tú vas a seguir siendo esclavo del pecado. Y quiero que tú mires algo bello. Porque te voy a decir algo. Cuando una persona es libre del pecado, tiene libertad. Tiene libertad. ¿Y qué libertad es esa, mi hermano? ¿Me estás diciendo que ya no voy a tener tentaciones? ¿Me estás diciendo que ya no voy a tener luchas? No. Yo te estoy diciendo que ahora tienes la libertad de poder decir no al pecado. Antes tú no tenías la decisión, antes tú no tenías la opinión. Ahora tú bajo la sangre de Cristo, tú tienes la potestad de huir del pecado, de decirle no a las tentaciones, de no ceder a ellas. ¿Tú sabes cómo reacciona una persona cuando choca con la santidad de Dios?
Mira lo que dice, vamos a Isaías capítulo 6 rápidamente. Isaías capítulo 6. Yo no sé si tú has leído este pasaje. Isaías tiene una visión, ¿ok? Y Isaías, créeme que no es un hombre extraordinario. No, Isaías es un hombre como tú y como yo. Una persona común y corriente como nosotros, ¿ok? Mira lo que dice en el versículo 6, versículo 2. Dice que Isaías está mirando una visión, ¿ok? Y dice en el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían uno al otro, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí vemos lo que está mirando Isaías, un grupo de serafines, un grupo de ángeles que estaban cantando y estaban dando a gritos. Me gusta la versión que dice, estaban gritando, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Y mira lo que dice Isaías. Mira la expresión con la que Isaías exclama. Dice, entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. Ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Mis hermanos, ¿cuál fue o cuál es tu expresión al saber que el Espíritu de Dios está habitando en ti? ¿Cuál es? Porque mis hermanos, ¿qué es lo que puedes hacer cuando sabes que el Espíritu de Dios está habitando en ti? ¿Cuál es tu expresión? Mis hermanos, ¿tú sabes qué le tuvo que suceder a Isaías? Mira la expresión de Isaías. Yo quiero que tú te la imagines, porque lo que está haciendo Isaías en ese momento está confesando su maldad, está confesando lo que él no puede hacer. Él está diciendo, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Mi hermano, quiero que tú entiendas lo que está sucediendo en esta escena. Un hombre pecador, como tú y como yo, que está conociendo, que está mirando la santidad de Dios. Está mirando cómo es que algo tan impuro está tocando y está mirando con sus ojos lo santo que es Dios. Y lo único que puede hacer Isaías, lo único que puede decir es lamentarse por su pecado. Es lo único que puede hacer. Y es por eso la expresión que dice Isaías, ay de mí que soy un hombre muerto. Soy un hombre de labios impuros. Soy un hombre que habita en un pueblo de labios impuros. Y ahora mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Mi hermano, ¿tú sabes qué le tuvo que suceder a Isaías para que su pecado fuera perdonado? Muchas veces nosotros leímos ese texto como algo poético. Pone en la persona un carbón encendido para que pueda proclamar tu palabra. Pero mira lo que dice el versículo 6, versículo 8, versículo 6, perdón. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Yo quiero que tú mires lo que acaba de suceder. Un carbón encendido en la boca de Isaías. Mi hermano, ¿tú sabes qué dolor se sentiría tener un carbón caliente en tu boca? ¿Tú sabes?
Yo creo que, yo no sé cuántas veces ustedes han sufrido una quemadura, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces ustedes han tocado algo caliente. Yo no sé cuántas veces ustedes han sufrido algo que les verdaderamente les haya dolido. Pero ahora yo quiero que tú te imagines ese carbón en tu boca. Porque eso fue lo que le sucedió a Isaías. Eso fue lo que tuvo que pasar en su vida para que su pecado pudiera ser perdonado y para que él pudiera proclamar la palabra de Dios. Mis hermanos, déjate digo qué es lo que sucede cuando tú eres expuesto a la santidad de Dios. En el momento que tú eres expuesto a la santidad de Dios, Dios revela la miseria en la que tú estás. Dios revela que tú eres un hombre muerto. Y yo quiero que tú mires el efecto tan grande que sucede cuando chocas con la santidad de Dios. Porque cuando tú chocas con la santidad de Dios, tú ya no puedes ser la misma persona. Ya no puedes. Ya no puedes. Tiene que haber un cambio total en tu vida, como lo hubo como lo hubo con Isaías. En el caso de Isaías, mi hermano, cuando él es expuesto a la santidad de Dios, lo único que puede hacer Isaías es reconocer su condición y lo que tiene que hacer Dios para que pueda ser su pecado perdonado, ponerle ese carbón encendido en su boca y en consecuencia lo que hace Isaías es ahora decir, cuando Dios pregunta, ¿a quién voy a enviar? Bueno, dice Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Cuando chocas con la santidad de Dios, te hace reconocer tu maldad, te hace reconocer tu incapacidad, te hace reconocer que eres una persona miserable. Y yo quiero que tú te preguntes, mi hermano, pregúntate, ¿cuántas veces te has puesto a gritar cuán miserable y cuán pecador tú eres? ¿Cuántas veces tú has puesto a decir, Señor, yo soy un pecador, soy un miserable? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué tanto has ofendido, qué tanto ha ofendido tu presencia la santidad de Dios? ¿Alguna vez te has cuestionado cómo es que tu vida ha ofendido la santidad de un Dios santo, santo, santo? Porque mi hermano, en ocasiones, eso no te deja dormir. El solo pensar que tu vida es un asco delante de Dios no puede dejarte dormir. Mi hermano, y te digo, no vengas con que, bueno, yo no he cometido pecados grandes como otras personas. No vengas a decirme que, bueno, es que yo no soy tan malo. No vengas y me digas, es que yo no soy como aquella persona que ha cometido pecados más grandes que yo. Yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí ayuno. Hermano, basta de mirar el pecado de otros. Mira tu pecado. ¿Qué es lo que te está impidiendo crecer en santidad? ¿Qué es lo que no te está dejando crezcas tú en santidad? ¿Qué pecado oculto llevas que no te deja madurar en la fe? ¿Y qué es el pecado que te está dejando estancado en la condición que tú estás? Porque escúchame, puede que no seas un adúltero, puede que no seas un ladrón, puede que no seas un borracho, pero ¿qué tal tu orgullo? ¿Qué tal tus celos? ¿Qué tal tu enojo? ¿Qué tal tu idolatría personal? Porque tú podrías decirme, bueno, es que yo no tengo ídolos, hermano. Yo ya no tengo ningún ídolo en mi casa. Pero ¿qué tal ese ídolo con el que todos los días te levantas? ¿Qué tal ese ídolo que llevas a todos lados? ¿Qué tal ese ídolo tuyo? Porque tú puedes ser tu propio ídolo en muchas ocasiones. Y quiero que sepas qué tan idólatra de ti mismo tú eres. Porque aunque tú me puedes decir que tú no tienes ningún ídolo, yo te puedo decir qué tan idólatra de ti mismo tú eres. Eres tan idólatra de ti mismo que prefieres cuidar tu imagen, que prefieres cuidar tu persona antes de servir a Cristo. Hermano, ¿qué me estás diciendo? Bueno,
Prefieres tu comodidad, prefieres tu imagen, tu vida, antes de rendirte a Cristo como tiene que ser. Porque en muchas ocasiones ponemos excusas para no servir. En muchas ocasiones nosotros decimos, bueno, es que yo no quiero servir porque yo no quiero ser un hipócrita. En muchas ocasiones decimos, bueno, es que yo no quiero poner mi vida en servicio porque no quiero terminar como aquellos hermanos. Y mis hermanos, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo un ídolo de ti mismo porque prefieres cuidar tu persona antes que rendir tu pecado, antes que rendir tu persona y venir y servir como tiene que ser. ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Mis hermanos, Isaías lo único que pudo hacer es responder al llamado después de que Dios preguntara quién va a ir y a quién enviaré, quién irá por nosotros. ¿Y qué es lo que hace Isaías? Bueno, Señor, envíame a mí. ¿Lo obligó Dios? No. ¿De dónde salió esa disposición? Esa disposición de Isaías salió después de que él fuera expuesto a la santidad de Dios. Y es la razón por la que yo quiero preguntarte si verdaderamente tú has sido expuesto a la santidad de Dios. Porque una persona que ha sido expuesta a la santidad de Dios, una vez que se nos pregunta a quién enviaré, mis hermanos, lo único que podemos decir es, Señor, envíame a mí. Yo no estoy diciendo que tú tienes que servir y pecar, porque no. Lo que te estoy diciendo es que prefieres en muchas ocasiones seguir en tu pecado, vivir una vida a medias, a tener que alejarte de tu pecado y servir. Y eso es a lo que me refiero a cargar tu cruz. ¿Por qué razón no estás cargando tu cruz? ¿Qué es lo que te está impidiendo que tú cargues tu cruz como tiene que ser? Se supone que si eres un discípulo de Cristo, tú tendrías que cargar tu cruz todos los días. No solamente los domingos, no los miércoles, no, todos los días. Y no quiero que tú pienses, porque mi hermano, en muchas ocasiones pensamos que el venir el domingo a la iglesia, eso es cargar mi cruz. No. Aquí hay un problema. ¿Sabes por qué razón no dejas tu pecado? ¿Sabes por qué una persona no se aleja de su pecado? Porque no has entendido el precio de la cruz. No has entendido qué fue lo que le costó a Cristo, al Padre, entregar a su Hijo Cristo Jesús en la cruz. Cuando tú no entiendes lo que costó tu pecado en aquella cruz, no vas a hacer lo mínimo para alejarte de tu pecado. Volvamos a Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 18. Quiero que mires lo que dice. Quiero que lo leamos lentamente. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Quiero que tú mires esto. Una persona justa, una persona que no había cometido ningún pecado, una persona que vivía conforme a la ley, una persona que no había nada de maldad en él, tuvo que morir como un injusto. Dice adelante, Él sufrió la muerte en su cuerpo. Mira lo que dice el versículo 19. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora yo quiero que vayamos un capítulo anteriormente, Primera de Pedro 1, y quiero que mires lo que dice ahí. Capítulo 1, versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y mira lo que dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Mis hermanos, yo quiero que tú te detengas lentamente y leas lo que dice el versículo 19, porque dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo, esa sangre preciosa que fue derramada por ti y por mí para que nosotros tuviéramos perdón de pecado. Mi hermano, ¿cómo tú podrías vivir sabiendo que una persona dio su vida por ti? Mis hermanos, lo único que podemos hacer en agradecimiento al saber que una persona pagó su vida, dio su vida por mí para que yo no tuviera que enfrentar la ira del Padre, mis hermanos, lo único que podemos hacer es rendirnos en servicio y vivir una vida santa. Lo único. No por obligación, por disposición. No porque me lo exigen, porque esa disposición sale de mí, porque estoy valorando la preciosa sangre de un ser que dio su vida por mí. ¿Cómo puedes decir que valoras la sangre de Cristo si tú no le entregas tu vida por completo? Muchos dicen creer, pero viven como si esa sangre no tuviera valor. No viven en gratitud, no viven en obediencia. No viven en una entrega total, viven completamente en desobediencia. Y aquí es donde quiero hablar un poco claro. Hermanos, ¿qué te hace pensar que la calidad de tu cristianismo es buena? ¿Qué te hace pensar que la vida como tú vives es agradable delante de Dios? ¿Tú podrías decirme que la manera en la que tú vives es una vida totalmente plena, agradable delante de Dios? Porque como mencionamos antes, no son las cosas buenas que tú puedes hacer. Muchas personas sirven como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. Y mis hermanos, ¿tú crees que tú le estás haciendo un favor al Creador del universo? Al que si quiere con solamente el hecho de solamente pensar en quitarte la vida lo puede hacer? ¿Tú piensas que tú le haces un favor al Creador del universo cuando tú sirves? Absolutamente no. Yo quiero que tú mires tu vida de servicio a Cristo. Yo quiero que tú pongas tu vida de cómo es tu servicio a Cristo y quiero que la compares con el servicio que Él hizo en la cruz. ¿Cómo se mira? Compara tu vida de servicio. Compárala con el precio de Jesús en la cruz. ¿Cómo se mira? ¿Mediocre? ¿Sin excelencia? Yo quiero que tú pienses. Porque en muchas ocasiones nosotros vivimos pensamos que hacemos las cosas como deberían de ser, pero no. Muchas de las veces decimos, bueno, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. Voy a la iglesia porque, bueno, me dijeron que tengo que ir a la iglesia. Mi hermano y mi hermano, cuando tú sirves a Cristo, cuando tú vienes delante de Él y pones tu vida en servicio, lo haces con excelencia. Buscas la mejor calidad de servicio que le puedas ofrecer a ese Dios todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No le das simplemente una vida a medias, no. Le das una vida total de servicio con excelencia. Porque mis hermanos, cómo me incomoda aquellas personas que dicen, bueno, voy a hacer todo esto para la honra y la gloria de Dios y no hay absolutamente nada de preparación en su vida. No. No le ofrezcas un servicio mediocre a Dios. Ofrécele la mejor excelencia que tú puedas ofrecerle. Muchas veces vivimos como si Cristo no nos hubiera salvado. Sirves poco y en lo poco que sirves, muchas de las veces no eres fiel en esas áreas. En muchas ocasiones dicen las personas, bueno, es que con esto que dijo el pastor, ¿para qué sirvo si no voy a hacerlo bien? No se trata de tener esa mentalidad infantil, se trata de maturar, se trata de decir, bueno, Señor, yo quiero servirte,
Y quiero que me ayudes a servirte de una mejor manera, con un corazón más dispuesto, que no encuentre quejas en mi carne que me impidan servirte. Mi hermano, cambia la manera en la que tú oras. Cámbiala. Ser cristiano no es solamente venir a la iglesia. Ser cristiano no es tener conversaciones cristianas. Ser cristiano no es participar en algunos ministerios. Ser cristiano, mi hermano, es morir a ti mismo todos los días. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, niégate a ti mismo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niégate a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieres calificar tu servicio? ¿Quieres examinarlo a la luz de las Escrituras? ¿Tú puedes decirme que has morido a ti mismo con el estilo de vida que tú llevas? ¿Verdaderamente tú has morido a ti mismo? Mis hermanos, ¿tú puedes decirme que estás cargando tu cruz en serio? ¿Tú puedes decirme que verdaderamente estás cargando tu cruz con el estilo de vida que tú llevas? ¿Tú crees que con venir a la iglesia el domingo eso es cargar tu cruz? Y yo quiero que tú mires qué tan miserable es tu servicio. Yo quiero que tú mires que en realidad no le sirves como deberías estar sirviéndole. Yo les voy a decir algo, y yo quisiera decirles y darles la seguridad a cada uno de ustedes que todos se van a ir al cielo, pero les estaría mintiendo, porque hay personas que no han cargado su cruz aquí y no la están cargando. Hay personas aquí que se burlan de Cristo. Hay personas que no han confiado y no han depositado su fe plenamente en Cristo. Yo te voy a decir, y no te voy a dar una clase de matrimonios, pero yo te voy a decir cómo es tu servicio, cómo es que verdaderamente no estás cargando tu cruz como deberías. Hermanos, hombres, la Biblia nos manda que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde están las hermanas que dicen amén? Verdaderamente, varón, ¿tú crees que amas tanto a tu esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia para dar tu vida por ella? ¿Tú crees, varón, que verdaderamente tú amas a tu esposa como Cristo lo hizo por la iglesia? ¿Tú has dado tu vida por ella? ¿Has orado por ella? ¿La estás pastoreando? ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo podemos darnos qué tan miserable es nuestro servicio, nuestro amor que Cristo nos manda a tener para ellas? Porque si verdaderamente tú amaras a tu esposa, te comportarías como el pastor que tienes que ser para ella, para que tú la puedas guiar a los pies de Cristo. Yo te pregunto, esposo, ¿cuántas veces tú te has desvelado orando por ella para que la gracia de Cristo sea en su vida y siga trabajando en ella? Muchas de las veces como esposo juzgas su comportamiento, pero no te comportas como el pastor que tú tienes que ser para ella. Esposas, ¿te sujetas a tu esposo como la iglesia se sujeta a Cristo? ¿O quieres control total sin tener que rendir cuentas? Hay mujeres que todavía no le dan el lugar al líder a sus esposos en el hogar, pero sí, quieren esposos que provean, quieren esposos que cumplan las necesidades, pero las que quieren llevar las riendas del hogar son ellas. Cuando se trata de la disciplina de los hijos, ninguno consulta a Dios en oración.
Los dos lo hacen por separado y por eso es que nunca puede estar un matrimonio de acuerdo. Y ahí es cuando tú te das cuenta qué tan miserable tu servicio, qué tan miserable tú cargas tu cruz. Tú podrías decir, bueno, mi hermano, mi matrimonio está bien. En mi matrimonio no tenemos problemas de esa magnitud. Y mi hermano, ahí me estás mintiendo porque todos los matrimonios tienen problemas y debilidades. Y tu matrimonio no está exento de no tener problemas. Ahora, si tú me dices, bueno, mi matrimonio no hay absolutamente ningún problema, yo te pregunto, ¿cómo estás usando tu vida de matrimonio para reflejar la gloria de Dios dentro de la iglesia? Y yo te quiero volver a preguntar, ¿estás verdaderamente cargando la cruz de Cristo? Porque cuando un matrimonio se rinde a los pies de Cristo, lo único que puede hacer como agradecimiento es decir, Señor, usa mi matrimonio como aquel matrimonio que tú usaste con Aquila y Priscila, que se sirvieron fielmente. Mis hermanos, muchos de ustedes, y los digo literalmente, muchos de ustedes ya tendrían que ser maestros. Pero sigo preguntándome si verdaderamente están valorando el precio de la preciosa sangre de Cristo. Porque el que entiende la preciosa sangre de Cristo no vive igual. Mira lo que dice Primera de Pedro otra vez, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A ti se te hace preciosa sangre? ¿Se te hace preciosa verdaderamente? Tú dímelo, ¿se te hace preciosa esa sangre de Cristo? Vívelo. Vívelo. Si solamente vienes a la iglesia para calmar tu conciencia y huir del infierno, porque mi hermano, déjame te digo algo, si tú vienes a la iglesia o sirves para no ir al infierno, sirves por el motivo equivocado. Venimos, nos congregamos porque somos pecadores redimidos que necesitamos de la gracia de Dios. No venimos a la iglesia para huir del infierno porque yo ya sé que me lo merezco. Vengo a la iglesia porque sé que necesito de la palabra de Dios. Sé que necesito de un grupo de personas que constantemente nos estemos exhortándonos unos a otros. No venimos por conveniencia, o no se supone que deberíamos de venir por conveniencia. Venimos porque Cristo nos redimió y lo único que podemos hacer, podemos desear, es convivir y compartir de ese perdón con aquellos que son igual que yo. Pecadores redimidos, pecadores ayudándonos a crecer en gracia mutuamente de esa sangre preciosa. Y en consecuencia, vivimos una vida agradable. Vivimos una vida alejándonos del pecado, no por obligación, no porque quiero apantallar a los demás, no. Vivimos una vida santa porque Él nos está santificando. No una vida perfecta, una vida en constante lucha con el pecado, huyendo de nuestras tentaciones, corriendo a mis hermanos para que me ayuden a llegar a la meta y me ayuden a madurar en la fe. Es lo que hacemos aquí, es lo que hace una iglesia. Ahora, ¿cómo tengo que vivir? ¿Cómo vive una vida que refleja la resurrección de Cristo? ¿Cómo vive una vida una persona que ha sido expuesto a la santidad de Dios? Bueno, mira lo que dice ahí en el versículo 3 anteriormente. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Cómo tienes que actuar? Con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no se amoldeen a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia.
Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo a quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre el que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Mi hermano, mi hermana, esa es la manera en la que nosotros tenemos que vivir. Eso es como nosotros tenemos que vivir una vida diferente. Mi hermano, la resurrección no solamente es un evento, es una transformación. Si Cristo te salvó, tu vida tiene que cambiar. Mi hermano, tú sabes que eres un creyente con una mente renovada. Tú sabes que eres un creyente con un corazón transformado cuando vives en santidad. ¿Qué significa eso? Que vives en constante lucha contra el pecado. Va a haber luchas, sí, vas a tener luchas todos los días, hasta el día en que tú te mueras. Van a haber tentaciones todos los días. Pero ¿sabes qué haces? Te alejas del pecado. Te alejas de esas tentaciones. Te alejas de aquellas cosas que te pueden hacer caer. Huyes del pecado, huyes de las cosas que no te consagran. Ahora, yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estamos hablando aquí. Pero no estamos hablando simplemente de una historia. No estamos hablando de una religión. Estamos hablando del momento más terrible en toda la eternidad. En la cruz, cuando el cielo se oscureció, cuando la creación misma parecía guardar silencio, ustedes recordarán en las Escrituras cuando Jesús grita, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, ese grito no fue un show, no fue un teatro. Ese grito, mis hermanos, no era una emoción. Ese grito de parte de nuestro Señor Jesucristo era realidad. Por primera vez en la eternidad, el Hijo estaba siendo tratado como enemigo de Dios. ¿Y por qué? Por usted. Cristo fue tratado como enemigo de Dios por usted, por mí. Ese abandono nos correspondía a nosotros. Esa ira nos correspondía a nosotros. Ese juicio era de nosotros. Nosotros teníamos que haber enfrentado la separación eterna de Dios. Nosotros teníamos que haber experimentado la ira de Dios. Nosotros, mis hermanos, teníamos que haber enfrentado cada uno de ese dolor. Pero Cristo se puso en el lugar de ustedes y de mí. Y en ese momento, Dios no trató a Jesús como su hijo. Dios lo trató como pecado. Y mientras Él estaba siendo abandonado, y Él clamaba, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cada uno de nosotros estaba siendo aceptado. Y después de eso, vienes el domingo, te sientas, escuchas y te vas igual. Sin rendición, sin obediencia y sin querer tu cruz. Eso es una persona malagradecida. Esa es una persona que no ha valorado el precio de la sangre de Cristo. Tú dices que eres cristiano, pero no mueres a ti mismo. Dices que amas a Cristo, pero no vives para Cristo.
Y no, hermano, eso no es debilidad. Eso no es debilidad. Eso es una rebelión disfrazada de religión. Tú piensas que ya hiciste suficiente. Tú no tienes un problema con el tiempo, porque muchas de las veces decimos, bueno, es que yo no tengo tiempo. No, tú no tienes un problema con el tiempo. Tú tienes un problema de amor. Cuando alguien ama, cuando alguien entiende la cruz, no negocias tu entrega. Cuando tú amas de verdad, tú estás disponible, tú encuentras la disposición. Y escúchame esto, porque esto es serio. Si tú sigues así, si tú sigues viviendo de esa manera, un día tú vas a entender ese grito. Pero no en la cruz. No vas a entender ese grito en la cruz, en el infierno, donde Dios no será tu padre, será tu juez. Donde no habrá gracia, solamente va a haber ira. Donde no va a haber esperanza, solamente va a haber condenación eterna. Y entonces, ahí, tú vas a desear haber respondido a Cristo cuando tuviste la oportunidad. Ahora, hay algo bueno. Hay algo bueno. Porque hoy, mientras estamos con vida, hay esperanza. Hoy todavía hay gracia. Cristo, mi hermano, fue abandonado en esa cruz para que nosotros nunca tengamos que ser abandonados. Pero esa gracia, mi hermano, no es para que nosotros seamos igual. No. Esa gracia no es para que nosotros vivamos de la misma manera que vivimos hoy. Tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que amar más a Cristo. Tenemos que servirle mejor a Cristo. Esa gracia, mis hermanos, es para que nosotros nos rindamos completamente. Así que yo te pregunto en esta mañana, y quiero que tú respondas delante de Dios, tu vida refleja, tú estás viviendo una vida como alguien que verdaderamente fue rescatado, o simplemente vives como alguien que solamente escuchó el Evangelio y nunca fue transformado. Yo quiero que tú medites. ¿Estás viviendo tu vida como alguien que verdaderamente fue transformado, que fue rescatado, que chocaste con la santidad de Dios? ¿O estás viviendo como alguien que solamente escuchó el Evangelio, pero nunca fue transformado? Medita en esas preguntas. Vamos a orar.